Bueno, buenas noches. No nos estaremos cansando, porque todavía quedan días, porque las cosas se cogen siempre con muchas ganas, pero luego después vamos perdiendo fuelle. Así que, bueno, menos mal que ya llegamos al viernes. Este fin de semana ustedes van a echar de menos venir aquí, para que el lunes vengan otra vez con todas las ganas, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, ayer hicimos una introducción muy interesante, a lo mejor fue un poquito difícil, pero una introducción necesaria. Y hoy vamos a entender perfectamente por qué dijimos ayer. Decíamos, ayer, recuerdo, que el hombre, todo ser humano que viene al mundo, tiene una vocación divina. O sea, nosotros hemos sido hechos para ser Dios. ¡Qué barbaridad! Pues es eso, tenemos una vocación divina. Pero esta vocación divina nosotros la hemos descubierto porque Dios, Trinidad, ha enviado a su Hijo. Y su Hijo se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret. O sea, nosotros no nos hemos inventado que queremos ser dioses. Lo sentimos, lo necesitamos, es nuestra vocación. Pero ha sido Jesús de Nazaret, Jesús, el que nos ha dicho que realmente nuestra vocación es ser hijos de Dios. De hecho, Él habla de mi Padre, vuestro Padre. Estar atentos a vuestro Padre. Vuestro Padre cuida de vosotros. Es decir, que ha sido Jesús el que nos ha dicho que nosotros en verdad tenemos una vocación divina. Y nosotros nos lo hemos creído. Por eso somos cristianos. Quien dice que eso de ser hijo de Dios es una tontería, pues no es cristiano, sencillamente. Pero nosotros que hemos creído a Jesús, hemos creído que verdaderamente nuestra vocación divina es ser hijos en el Hijo, hijos en el Hijo. Pero claro, esto es una cosa demasiado grande para nosotros. Nos desborda. ¿Qué es ser como Dios? ¿Qué es ser Dios en Dios? Pero menos mal que Jesús de Nazaret es un hombre como nosotros. Por tanto, nosotros no sabemos cómo ser Dios, pero si nosotros miramos al hombre Jesús de Nazaret, que es el hombre Dios, si nosotros vamos reproduciendo la humanidad de Jesús, entonces nosotros, siendo hombres, seres humanos como Jesús, sabemos que en realidad estamos siendo buenos hijos de Dios. Por eso es tan importante la humanidad de Jesús, conocer a Jesús, porque si no conocemos a Jesús, la humanidad de Jesús, nuestro camino hacia el cielo, nuestro camino hacia Dios, es un camino etéreo. ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Quién sabe llegar a Dios? ¿Qué es ser Dios? ¿Qué es ser buen hijo de Dios? Todo eso son abstracciones, pero son ciertas. Pero necesitamos la concreción que esté a nuestra propia medida. Y esa concreción nos la ha dado Jesucristo. Jesús es el hombre Dios. Por tanto, si nosotros reproducimos la humanidad de Jesús, si somos seres humanos como Jesús, entonces sabemos que somos hijos de Dios. Pero si yo no reproduzco la humanidad de Jesús, del Hijo de Dios, yo nunca sabré si soy Dios, hijo de Dios, o no lo sé. Es un brindis al cielo, al sol. No, es que yo soy hijo de Dios. Pero ¿y tú por qué lo sabes?
¿Dónde tienes tú la certeza de que estás caminando hacia Dios? ¿Dónde? No, es que yo lo siento. Ah, ¿y si mañana lo dejas de sentir? Por eso nosotros necesitamos estar unidos a Jesús. Porque Jesús es el verdadero Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Y es el hombre, el ser humano, que siendo ser humano plenamente ha abierto las puertas del cielo. Entonces, toda nuestra vida está, esto no se hace en la catequesis se ponen los bases, lo vamos a ver ahora, pero toda nuestra vida es un tratar de reproducir, no de imitar, pero sí de reproducir la vida de Jesús en nosotros. En la frase que ya os he dicho 1000 veces, si pensamos como Jesús, sentimos como Jesús, actuamos como Jesús y esperamos como Jesús, estamos pensando a lo divino, sintiendo a lo divino, actuando a lo divino y esperando a lo divino, porque Jesús es Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, esta idea es fundamental para lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Este número del directorio es un número precioso y es una llave que nos va a ayudar a entender mucho de lo que estamos pensando estos días. Mirad. Está en el celular, es que hubo un pequeño error y esta sesión no se puso dentro del folleto, ¿eh? Bueno, escuchamos, para los que no lo tengáis. Para lograr la finalidad de la catequesis, es decir, para estar en comunión con Cristo, para ser uno con Cristo, la catequesis desarrolla diversas tareas interconectadas entre sí, ojo, que se inspiran en el modo en que Jesús formó a sus discípulos. Él les daba a conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, les proponía actitudes evangélicas, los iniciaba en la comunión con Él y entre ellos y en la misión. Esta pedagogía de Jesús modeló después la vida de la comunidad cristiana. Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. La fe, de hecho, exige ser conocida, celebrada, vivida, rezada. Así pues, para formar en una vida cristiana integral, la catequesis desarrolla las siguientes tareas. Conduce al conocimiento de la fe, inicia en la celebración del misterio, forma para la vida en Cristo, enseña a orar e introduce en la vida comunitaria. Vamos a ver esto que es muy interesante. ¿Qué pedagogía utilizó Jesús para que sus discípulos aprendieran a ser como Él? ¿Qué pedagogía utilizó Jesús para que sus discípulos aprendieran a ser como Él? El seguimiento. ¿Cómo empiezan los evangelios? Sígueme. Bueno, eso es un evangelio. Sígueme. Mateo, sígueme. A los Zebedeos, sígueme. A Pedro y Andrés, sígueme. Sígueme. Es decir, que Jesús vive de una forma determinada. Los discípulos conviven con Jesús durante 3 años y le ven rezar, le ven obrar, escuchan sus palabras,
ven cómo late su corazón, qué sentimientos tiene. Y los discípulos, por el seguimiento, se van contagiando de Jesús. Van detrás de Jesús y ellos a lo mejor tienen un sentimiento, mira, viene toda esta gente de aquí, detrás de nosotros, Señor, échale a las aldeas. Próximo domingo, dadles vosotros de comer. Y entonces los discípulos se dan cuenta que no pueden ser indiferentes ante las necesidades de la gente. Jesús luego dará discursos, pero antes que dar discursos, Jesús, hombre, vive de una determinada modo que le llama la atención a los discípulos, y siguiendo los discípulos a Jesús van aprendiendo a ser como Jesús. Jesús, hombre, tiene una forma de vivir, de actuar, de pensar, de sentir, y los discípulos, siguiendo discípulos, hombres, seres humanos, van reproduciendo las cosas de Jesús. Jesús va por los caminos y a las buenas de primera se mete a la vera del camino y se pone a rezar. Una tarde en Cafarnaúm ha estado haciendo muchos milagros, todo el mundo va detrás de él, esperan porque es anochecido, pero Jesús muy de madrugada se va al monte. Y los discípulos van, Señor, Señor, que todo el mundo va detrás de ti. No, vámonos a otras aldeas. Y los discípulos ven cómo Jesús actúa. Por el seguimiento, los discípulos aprenden a orar. Los discípulos aprenden a actuar. Los discípulos aprenden a sentir. Los discípulos aprenden a pensar. Por el seguimiento, por contacto, no por teorías. Es verdad, Jesús luego da discursos y da parábolas, pero la pedagogía que Jesús utiliza es el seguimiento, el estar con Él. Y a fuerza de estar con Él, la humanidad de Cristo, que es la expresión de su divinidad, se acaba convirtiendo en la humanidad de los discípulos. Y los discípulos llegan a experimentar lo mismo que experimenta Jesús. Pero dice el texto que hemos dicho, pero esta mismo pasó a la comunidad cristiana. Porque la comunidad cristiana, a semejanza de Jesús, igual que Jesús les daba a conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, les proponía actitudes evangélicas y los iniciaba en la vida de comunión, la comunidad cristiana enseñaba en los apóstoles. Es decir, aquí, ¿quién enseñaba? Jesús. ¿Aquí quién enseña? Pero es que Jesús les enseñaba a orar. Los discípulos se reunían por las casas a orar. Es que Jesús les enseñaba cómo había que actuar. Los discípulos que hacían, compartían los bienes. Y es que Jesús, lo que Jesús había enseñado a los apóstoles, en las comunidades de los apóstoles, lo habían hecho vida de la comunidad. Si alguien quería ser cristiano, ¿dónde tenía que ir? ¿A un curso? A la comunidad. Si un discípulo quería conocer a Jesús, ¿qué tenía que hacer? Seguir a Jesús. Pues si un discípulo, para ser como Jesús, tenía que seguir a Jesús, ahora alguien que quiere ser cristiano no tiene que hacer teorías, tiene que entrar en contacto con la comunidad. Y así las comunidades, dicen los Hechos de los Apóstoles, e iban agregando a la comunidad
la palabra, aquellos que se iban salvando. Aquellos que iban a ser cristianos, aquellos que querían vivir como Cristo. Ahora ya Cristo no está porque ha vuelto terreno, porque está al Padre. Pero dijimos que ahora está la iglesia, la comunidad. Por tanto, igual que aquí los discípulos entrando en contacto con la humanidad de Cristo era una humanidad divinizada, esta humanidad divinizada de los discípulos, ahora quien entra en ellos vive la experiencia de hijos de Dios. Porque en esta comunidad está la palabra, están los sacramentos, está la caridad, está el testimonio de los santos. Si yo hoy quiero aprender a ser hijo de Dios, tengo que entrar en el ámbito humano donde se expresa cómo ser hijo de Dios. Pero esto era en el Antiguo Testamento, esto era en los Hechos de los Apóstoles. Dice, esto ahora es lo mismo entre nosotros, porque entre nosotros, en una comunidad parroquial, ¿qué es lo que hay? Enseñanza del mensaje. Se celebra, se vive y se ora. Y además se vive la fraternidad y la misión. Entonces, un hombre o una mujer del siglo XXI, igual que en la iglesia primitiva entraban en la comunidad cristiana, que era el testimonio vivo de Jesús, después de 2000 años de comunidad en comunidad, de cristianos en cristianos, que han entrado en la iglesia y han entrado en contacto con Cristo, ahora si uno quiere ser hijo de Dios, tiene que entrar en el ámbito de la comunidad cristiana, donde las enseñanzas de Jesús permanecen, los misterios de Jesús se celebran, la vida de Jesús se vive, la oración de Jesús se ora y se constituye la fraternidad. Decía yo un día, una catequesis que no está desarrollada en el seno de la comunidad es una catequesis extrauterina, porque la catequesis es el útero y el útero tiene que estar en las entrañas de la madre. Una catequesis, imaginemos que hacemos una catequesis maravillosa, la mejor catequesis del mundo, pero esa catequesis no pone en contacto con la comunidad, pues entonces no entramos en contacto con la humanidad. La catequesis será algo teórico. Si los discípulos, en vez de ir detrás de Jesús durante 3 años, solamente se hubiesen contentado con las charlas, las homilías, las predicaciones de Jesús, todo eso era teoría. Pero Jesús, es verdad, dio predicaciones. Pero antes que nada, Jesús vivió 3 años con sus discípulos, comiendo juntos, pasando sueño, penalidades, persecuciones, éxitos, fracasos, en relación con Dios, en conflicto con los hombres. Los discípulos que iban detrás lo iban viendo, lo iban sintiendo, lo iban padeciendo, se iban identificando con Jesús. Su humanidad se fue haciendo igual que la humanidad de Jesús, es decir, experimentaron cómo era ser hijo de Dios. Los judíos que veían la primera comunidad, pues entonces veían cómo se querían, mira cómo se aman, los signos que hacían, los prodigios, las palabras, los mensajes, la vida, el compartir el dinero, la celebración, la oración. Y la gente veía, quería participar de esto y así eran hijos de Dios.
Nosotros ahora, o nuestras comunidades expresan una vida nueva, humana. Nosotros no es que tenemos que estar en el séptimo cielo, los cristianos no estamos en el séptimo cielo. Somos hombres y mujeres, porque algunos de nosotros pensamos que para ser muy buenos cristianos tenemos que parecer angelitos. ¿Ustedes se imaginan a Jesús por los caminos de Galilea así? ¿Por Dios? ¿Por Dios? Bastante nos basta con ser buenos hombres y mujeres para ser hijos de Dios. Uno no tiene que hacer cosas raras para ser hijo de Dios. Jesús era un hombre normal, no hacía cosas raras. Tenemos que entrar en la comunidad y con toda normalidad, con toda la pobreza, porque nuestras comunidades son pobres y no pasa nada que sean pobres, pero están atravesadas por el misterio de Dios. Y es justamente su pobreza la que manifiesta que si nosotros, siendo tan pobre gente, nos queremos, hacemos buenas obras, alabamos a Dios, eso es porque ahí dentro está el misterio del amor de Dios, la filiación divina. La catequesis es, por tanto, ayudar a la gente que entre en contacto con la vida de la comunidad, que penetren en la vida de la comunidad. Que la catequesis sea el útero de una madre, que tenga madre, que no sea un útero fuera de la madre, porque si es un útero fuera de una madre, no da vida. Porque donde la madre da vida es en sus entrañas, en contacto con la comunidad. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Pero este número del director de la catequesis hace una lógica perfecta. Dice, no, igual que los discípulos, igual que Jesús enseñó a sus discípulos estando en contacto con ellos y les enseñaba a orar, a vivir, a predicar, a la fraternidad, esto luego lo hizo la primitiva comunidad. Bueno, pues nosotros lo hacemos 2000 años después. Hombre, con variaciones, pero es lo mismo. Es lo mismo. Nadie se hace cristiano al margen de la Iglesia. Nadie es hecho cristiano al margen de entrar en contacto con la carne de la Iglesia. Por tanto, nuestras parroquias nos tendremos que pensar de qué forma nos hacemos presente en la comunidad, en la catequesis, y tenemos que pensar de qué forma la catequesis entra en contacto con la comunidad cristiana, con la gente que esté en la comunidad. Seamos 10, seamos 25, seamos 40. Todos somos responsables de manifestar la vida de Cristo, la vida humana de Cristo, para que ahí se transmita la vida de los hijos de Dios. Bien, segundo texto, que incide sobre lo mismo. Las tareas de la catequesis corresponden a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación cristiana integral, abiertas a todas las esferas de la vida cristiana. En virtud de la misma dinámica interna, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. La catequesis debe cultivar cada una de estas dimensiones, pero la fe se vive en la comunidad cristiana y se anuncia en la misión y es una fe compartida y anunciada. Estas dimensiones deben ser también cultivadas por la catequesis. Por tanto, claro, Jesucristo es un hombre perfecto, integral. Lo maravilloso de Jesús, que se resiste a cualquier reducción, es que Jesús es un hombre
pleno. Claro que Jesús tiene relación con el Padre. Ora. Claro que Jesús ve la vida, el mundo, la realidad con los ojos de Dios. Piensa. Claro que Jesús se compromete, incide en la realidad con los demás. Vive. Claro que Jesús tiene un corazón que late y desde su corazón valora las cosas, siente. Estas son las dimensiones esenciales de la vida cristiana. La oración, hemos dicho, es la relación con Dios, es esperar en Dios. Pensar es ver el mundo de una forma diferente. Hay muchas mentalidades, muchas formas de comprender el mundo. Se llega a ello a través del mensaje. El mensaje. La vida es que uno tiene que actuar, uno no puede meterse en cloroformo y estar paradito, congelado. Tiene que actuar, tiene que tomar decisiones, tiene que... Vive, actúa y siente. Siente, Jesús iba al templo, celebraba. De alguna forma su corazón se iba conformando al corazón del Padre, las celebraciones. Estas son las dimensiones de la vida cristiana. Por eso yo insisto una y otra vez que hay que pensar como Jesús, sentir como Jesús, vivir como Jesús y orar como Jesús. Hay que aprender a conocer el mensaje, porque conociendo el mensaje del Evangelio nos da un modo de pensar. Claro que también tenemos que celebrar porque nuestro corazón es de piedra y necesitamos que se vaya ablandando, y eso, las celebraciones litúrgicas nos permiten ablandarlo. Sentimos como Jesús. Claro, también tenemos que vivir, porque nuestra fe tiene que hacerse operativa en el amor, y eso es la ética, esa es la moral cristiana: vivir, actuar. Y por supuesto, en todo esto tenemos que relacionarnos con Dios. Es la oración, es la esperanza, esperamos en Dios. Orar. Bueno, pues esto es lo que ocurre en una parroquia. En una parroquia, si vamos a una parroquia, ¿qué es lo que hay en una parroquia? En una parroquia hay celebraciones, liturgia. Para el mensaje y todo esto tenemos la palabra. La palabra. Para vivir tenemos los mandamientos, la moral. Y tenemos la oración. Una parroquia tiene que orar, tiene que meditar la palabra, tiene que tener una vida moral, tiene que celebrar. Un cristiano se va haciendo semejante a Jesús en la medida en que va participando en la vida de la Iglesia, en las dimensiones de la vida de la Iglesia, en las dimensiones de la vida cristiana, porque esto son dimensiones cristiano eclesial. Son dimensiones cristianos eclesiales. ¿Por qué son cristianos eclesiales? Porque son dimensiones de la Iglesia que cada cristiano lo tiene que vivir en sí mismo. Es la vida cristiana. No es que por un lado va la vida de la Iglesia, la vida de la comunidad, y por otro lado va la vida cristiana. No. La verdadera vida cristiana siempre es una vida eclesial. Porque donde verdaderamente sigue presente la vida de Cristo es en la comunidad. Si yo quiero tener la vida cristiana verdaderamente de Jesús,
tengo que participar en la vida eclesial. No es que yo soy cristiano, es que yo soy muy buen cristiano. Vale, pero tú participas en la vida eclesial. No, yo soy cristiano, es que yo con Dios lo llevo y yo... No, tú has hecho un cristianismo a tu medida. Si tú quieres ser cristiano, necesitas estar unido a la Iglesia. Igual que si los discípulos querían ser verdaderamente hijos de Dios, tenían que estar siguiendo y unidos a Cristo. Porque en el instante que un discípulo, Pedro, los Zebedeos, quien sea, se separaban de Jesús, dejaban de parecerse a Jesús. En la medida que un cristiano no entra en contacto con la Iglesia, deja de ser cristiano. Porque el lugar de seguimiento, de identificación, donde entramos en la humanidad de Cristo, ahora en su Iglesia, es en la comunidad. Por tanto, ¿qué es la catequesis? Dijimos ayer, muy importante, la catequesis de iniciación es iniciar a ser hijos de Dios. ¿Cómo iniciamos para ser hijos de Dios? Iniciamos para ser hijos de Dios iniciando en la humanidad de Jesús. ¿Pero dónde está esa humanidad de Jesús? La humanidad de Jesús está en la humanidad de su Iglesia. Igual que los discípulos, hombres, seres humanos, aprendieron a ser Dios, hijos de Dios, siguiendo a Jesús, hijo de Dios hecho hombre, ahora nosotros aprendemos a ser hijos de Dios viviendo la vida de la Iglesia, haciéndola nuestra. Eso es ser cristiano. Eso es ser hijo de Dios. Con otra palabra, ¿cómo se dirigía Pablo a las diferentes iglesias, comunidades? Santos. Carta del apóstol San Pablo a los santos que caminan en Corintio. Dijimos ayer que santo, hijo de Dios, es sinónimo. Carta de San Pablo, él no decía de San Pablo, carta de Pablo a los hijos de Dios que están en Corintio. ¿Por qué los corintios eran hijos de Dios? Porque estaban bautizados y estaban en una comunidad, la de Corintio, pecadora, pero eran santos. Santos pecadores, pecadores que tenían que ser santos, pero eran santos. ¿Eran hijos de Dios? Nosotros llegamos a ser hijos de Dios en la medida en que participamos de la vida de la Iglesia. Y esta vida de la Iglesia, una iglesia que ora, una iglesia que celebra, una iglesia que vive la fraternidad, una iglesia que comparte, en la medida que compartimos eso, esa humanidad de la Iglesia, de la comunidad, va pasando a nosotros. Pero si yo quiero ser cristiano por libre, me desgajo de la Iglesia y la vida de la Iglesia no pasa a mí. Y me quedo seco, amargado. Nunca nos vayamos de la Iglesia. Nunca nos vayamos de la Iglesia. So pretexto de ser mejores cristianos, sectas. Porque ahí no está la Iglesia, ahí no está la vida de la Iglesia. Ahí no entramos en contacto con la humanidad de Jesús. Único modo que tenemos para poder ser hijos de Dios, porque no sabemos ser hijos de Dios sino al modo humano. Y lo humano hoy por hoy es la pobre y pecadora Iglesia, pero necesaria Iglesia. ¿Me voy explicando? ¿No me explico? Pues luego haces una pregunta. No, la espero. Sexta.
Séptima. Para realizar sus tareas, la catequesis se vale de dos medios: la transmisión del mensaje evangélico y la experiencia de la vida cristiana. Y aquí pone el directorio dos ejemplos. La educación litúrgica, por ejemplo, necesita explicar qué es la liturgia cristiana, qué son los sacramentos, pero también debe hacer experimentar los diferentes tipos de celebraciones, descubrir y hacer amar los símbolos, los sentidos de los gestos corporales. La formación moral no solo transmite el contenido de la moral cristiana, sino que cultiva activamente las actitudes evangélicas y los valores cristianos. ¿Cómo enseñamos a orar? ¿Dando una charla sobre la oración? No. ¿Orando? No. ¿Las dos cosas? Atentos. Para realizar estas tareas, la catequesis se vale de dos grandes medios: la transmisión del mensaje evangélico y la experiencia de la vida cristiana. Si una persona de primera se convierte y le llevo a hacer adoración del Santísimo sin explicarle nada, pues no estoy iniciando en la oración. Hay que unir las dos cosas. Tan malo es que yo hable de la oración y no invite a nadie a orar, como de buenas a primeras lleve a alguien a hacer la oración, que es la cumbre, que es la adoración del Santísimo expuesto, a alguien que no sabe ni quién es Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Una barbaridad. Para iniciar en cualquier cosa, una iniciación siempre va de menos a más. Si aquí hay algún deportista, es imposible pensar que en la primera semana va a batir un récord. La primera semana bastante tendrá con calentar y que los tendones, los músculos no se les rompan. Solo progresivamente ese atleta, ese deportista, estará capacitado para cumplir una serie de metas. Y para que lo vaya haciendo, el entrenador le va diciendo indicaciones para que vaya entendiendo por qué va haciendo un ejercicio o va haciendo otro. Le va dando un mensaje para que comprenda la ejercitación que está haciendo. Por eso alguien siempre necesita un entrenador. Pues en la vida de la fe es lo mismo. Si queremos que alguien participe en la liturgia, claro que tiene que participar en la liturgia, porque la liturgia no se enseña teóricamente, como dice aquí, hay que ir a las celebraciones. Pero si nadie explica lo que significa juntarse todos, hacer la señal de la cruz, la procesión de ofrendas, cuándo hay que ponerse de pie y cuándo hay que estar de rodillas, porque ahora es un lío, pues entonces las personas van a la liturgia pero no entienden nada. Pero si yo explico la liturgia pero no entreno en los símbolos, en las posiciones, en la dinámica litúrgica, puedo explicar mucho teoría, mensaje, teoría, pero esa persona no está iniciada. ¿Qué hacemos en nuestras catequesis? Explicamos, pero no ejercitamos. Hablamos de los mandamientos, explicamos los mandamientos, pero en algún momento nos hemos puesto con los niños
a ver de qué forma su vida se va haciendo más cristiana, se va ejercitando, o en el peor de los casos, en catequesis le decimos a ellos, tú tienes que hacer esto. ¿Pero por qué? En la vida cristiana, en las tareas, las dimensiones de la vida eclesial cristiana, se aprende con dos cosas: entrenándose e iluminando aquello que se está experimentando, incluso las dificultades, con el mensaje cristiano. A través del mensaje cristiano iluminamos la experiencia que esa persona está haciendo a través de un ejercicio, un entrenamiento. Y a la vez el entrenamiento ilumina el significado del mensaje que les estamos dando. Si una persona le ha pegado un niño, le ha pegado otro niño, tal, y simplemente tienes que perdonarle. Un cristiano perdona. Le estoy dando una orden, pero no le he explicado el motivo de esa orden. Lo contrario. No, Jesús es muy bueno, Jesús murió en la cruz perdonándonos a todos, porque Jesús es como el Padre, nos perdona todo, olvida nuestros pecados. Mensaje que no tiene nada que ver con la vida. Al niño que se ha peleado y que hay que invitarle a que viva el perdón cristiano, hay que explicarle que no hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque el catequista lo dice, sino porque el discípulo de Jesús actúa como Jesús. Se une mensaje, Jesús perdona, con entrenamiento. Pues aunque Pepito te ha pegado, tienes que esforzarte por perdonarle. Es que no puedo. Bueno, pues tú ves a Jesús y mira cómo Jesús te perdona a ti. Y el niño se ejercita en el perdón sabiendo que está perdonando porque Jesús la perdona. Ejercitación y mensaje. Mensaje y ejercitación. Pero si nosotros en la catequesis reducimos la catequesis a mensaje etéreo, eso no incide en la vida. O si en la catequesis nosotros decimos que hay que hacer las cosas, el domingo tienes que ir a misa. No, pues si no vas el domingo, no haces la comunión. El domingo tienes que ir a misa. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que hay que ejercitar al niño en ir a misa. Claro. Pero esa ejercitación de que el niño vaya a misa necesita un mensaje cristiano que manifieste la importancia de ir a misa. No porque lo diga el catequista, no porque lo diga el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, sino porque si tú te quieres encontrar con Jesús, si tú quieres que Jesús viva en ti, tienes que empezar a participar allí donde Jesús se hace presente y se da como alimento y quiere entrar en comunión contigo. Ejercitación, ir a misa, mensaje. Mensaje, ejercitación. Porque muchas veces hablamos en catequesis de la misa, decimos cosas preciosas de la misa, pero no decimos al niño que se ejercite en ir a misa. Las tareas de la vida cristiana, de la vida eclesial, dice, ese número es precioso, interesante, dice, hay que hacerlo de dos formas, hay dos medios que tienen que estar íntimamente unidos. Y esto tiene mucho que ver con la mistagogía. ¿Por qué son dos medios? Porque por un lado, el que se está iniciando tiene que experimentar esto. Tiene que empezar a oír una palabra humana y empezar a entender que esa es una palabra divina. Lectura del Evangelio
según San Lucas. Esa palabra que se proclama, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Se lo acabo de decir. Lectura del Evangelio según San Lucas. No, es de San Lucas. Pero cuando el sacerdote proclama el Evangelio según San Lucas, termina diciendo, palabra del Señor. Entonces, ¿es de Lucas o es del Señor? Es la palabra de Dios que habla a través de la palabra de Lucas. Dios no habla por ciencia infusa. Pero a alguien se nos ha ayudado, hemos ayudado al niño, al adolescente y al joven, a reconocer que es palabra de San Lucas, pero en esa palabra de San Lucas Dios está hablando, y porque Dios habla en la palabra de San Lucas, Dios te dice a ti una cosa, a ti otra, a ti otra, a ti otra y a mí otra. Claro, hay que entrenar. Pero si nunca al niño proclamamos la palabra, el niño no aprende a escuchar una palabra humana y en esa palabra humana escuchar la divina. Hay que pasar de lo visible. Muy bien. De la palabra humana de San Lucas a la palabra divina, invisible de Dios. Pero yo puedo decir que la palabra de San Lucas es la palabra de Jesús. Pura teoría. Pura teoría. A no ser que a los cristianos que quieren ser cristianos empiezamos a iniciarles a oír la palabra de Dios en la palabra humana, que de un modo diferente también acontece en la homilía, y de un modo diferente acontece en la catequesis. Cuando ustedes están dando catequesis, su palabra porta la palabra de Dios. ¿Han tomado conciencia de esto algún acaso? Claro que es su palabra, pero Dios utiliza la palabra humana para, a través de la palabra humana, tocar el corazón del hombre. Extraordinariamente lo hace en la Biblia, sobre todo en los evangelios, pero también en un cristiano que comenta y quiere pronunciar con su palabra la palabra de Dios. Pero esto hay que entrenarlo. Si yo voy a misa y de pronto dice lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había dos que se iban para su pueblo de Emaús. Dice, bueno, ya me lo sé. Ya está. No ha escuchado ni la palabra de San Lucas, ni ha escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque ya se lo sabe. Entonces hay que entrenar en el respeto a la palabra, a ponernos a escuchar, a romper nuestros prejuicios. Eso se educa en la catequesis. Y quien dice la liturgia, quien dice la palabra, pues se puede decir de la oración.
¿Por qué los discípulos piden a Jesús que les enseñen a orar? Maestro, enséñanos a orar como los fariseos y los discípulos de Juan enseñaron a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos vieron la intimidad que Jesús tenía con Dios. Iban andando y de pronto Jesús se iba a un lado del camino y se ponía a rezar. Estaban muy cansados, pero Jesús se quedaba por la noche rezando. Todos estaban durmiendo como troncos, pero Jesús madrugaba para rezar. Y los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar como tú oras. ¿Cómo nosotros oramos, enseñamos a orar en nuestras comunidades? A ver, para el próximo día os tenéis que traer aprendido el Padre Nuestro. Pepito, no te sabes el Padre Nuestro. Próximo día se lo voy a decir a tu mamá para que te lo enseñe. ¿Los niños nos ven orar? ¿Ve una comunidad orante? Cuando los niños nos ven a orar y les enseñamos a orar, entonces le decimos que orar es tener la relación paterno-filial con Dios. Que no es aprenderse el Padre Nuestro de memoria, que es tener una relación filial con Dios, como lo tenía Jesús, que estaba en un conflicto y se ponía a rezar, que estaba contento, se ponía a rezar, que tenía que hacer un milagro, se ponía a rezar, que tenía que dar un discurso, se ponía a rezar. Es decir, tenía un trato cercano con Dios, porque era su Padre. ¿Qué es iniciar en la vida cristiana? Iniciar a la vida de la Iglesia. Y a lo mejor, tomándonos en serio iniciar en la vida de la Iglesia, a lo mejor nuestra Iglesia es un poquito mejor. Porque como tenemos que enseñar a otros, empezamos a pensar que a lo mejor nosotros, nuestra vida cristiana, es un poquito floja. Y a lo mejor estamos muy satisfechos de nuestra vida cristiana y resulta que los primeros que tenemos que poner un poquito más de sintonía en nuestra vida cristiana somos para que podamos ser testigos de cara a otras personas y que otras personas puedan incorporarse a la comunidad orando con nosotros, escuchando la palabra con nosotros, viviendo como nosotros, celebrando como nosotros. O dicho de otra forma, pensando como Jesús, sintiendo como Jesús, viviendo como Jesús, esperando como Jesús. Último texto, hoy me pasa un poquito, Último texto, 8. Las diferentes dimensiones de la fe son objeto de educación, tanto en su aspecto de don como en su aspecto de compromiso. El conocimiento de la fe, la vida litúrgica, el seguimiento de Cristo son cada uno de ellos un don del Espíritu Santo que se acoge en la oración. Pero al mismo tiempo es un compromiso de estudio espiritual, moral, testimonial. Ambas facetas deben ser cultivadas. Nadie por sí mismo puede entrar en el significado y en el valor de estas cosas. Nos lo tiene que dar el Espíritu. Es don. Ahora, como yo no me ponga a tiro del don, pues el Espíritu no me va a violentar la libertad.
La oración no depende de nosotros. No, yo me voy a poner a orar y voy a poner mucha fuerza en la oración porque voy a ganar a Dios por mi oración. Nada. Nada. Tú no conquistas a Dios. Es el Espíritu el que te hace orar. Ahora, como no te pongas nunca a orar, por mucho que el Espíritu te quiera enseñar a orar, no vas a orar. Oramos si el Espíritu nos da el don de la oración. Pero para que el Espíritu nos pueda dar el don de la oración, nos tenemos que poner en oración. Nuestra vida va cambiando al modo de Jesús, perdonamos a nuestros enemigos, somos compasivos, porque el Espíritu nos lo va dando. Pero como yo no me ponga a atender a los pobres, nunca el Espíritu me dará la compasión para atender a los pobres. No, a mí hasta que el Espíritu no me dé compasión, no, hombre, ponte a tiro. Seguro que el Espíritu te va a dar un corazón compasivo, pero tú tienes que tener la tarea de acercarte a los necesitados, de estar sensible a los pobres, a los que están solos, y seguro que ese esfuerzo, esa tarea de acercarte, compromiso, el Espíritu te da el don. Don y compromiso. Compromiso y don. Entonces, a los niños, adolescentes, jóvenes, claro que hay que pedirle esfuerzos en la catequesis. Pequeñas metas, pequeñas cositas. Pero a la vez hay que decirles, mira, si te es muy difícil, pide ayuda al Señor. Pide ayuda a Jesús. Que tienes que perdonar a Pepito y no le perdonas a Pepito porque es muy difícil. Pues es verdad, si es que a mí también me cuesta trabajo. Pero pide a Jesús que te ayude a perdonar. Don y tarea. Tarea y don. Y con estas cosas, más o menos ya sabemos lo que es iniciar en la vida cristiana.